Fundamentos del lenguaje Java, 10ª parte. Instrucciones fundamentales. Un programa de aplicación escrito en Java está compuesto de objetos y un objeto es la concreción o instancia de una clase. A su vez, la clase es la generalización de un tipo de objeto. La estructura básica general de un programa en Java es la siguiente. En primer lugar, las sentencias import permiten importar clases, las cuales se encuentran en paquetes o carpetas. Estas clases contienen los métodos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución de nuestros programas. Estos métodos llevan a cabo procesos como leer datos, mostrar resultados o hacer operaciones aritméticas o en algunos casos abrir o crear ventanas, poder crear botones, etc. Luego viene la protección y el nombre de la clase. La protección puede ser definida como pública, privada, protegida o por omisión, donde no se pone nada. Cada una de estas protecciones tiene características diferentes. Por defecto sería público, o sea, lo conveniente es ponerlo como público, y salvo casos muy particulares, pues podría ponerse protegida o protected. Luego la palabra reservada clase y el nombre de la clase. Los nombres de las clases comienzan con la primera letra mayúscula. Después vienen las variables miembro de la clase o atributos. Estas también pueden ser públicas, privadas, protegidas o por omisión. Luego vienen los métodos. A los métodos igual se les pone un modificador, donde ese modificador le da alguna protección, como sería público, privado o por defecto o protegido. También se pueden crear métodos estáticos, ¿sí? Después se pone el tipo devuelto, que es un tipo de los que ya están predefinidos como tipos de datos, que sería int, long, short, double, float, etc. o char. O puede ser que no devuelva nada y se le pone void. Luego el nombre del método y su lista de parámetros. Se delimitan con llave, esto indica bloque de sentencias, y luego declaramos variables locales y las sentencias ejecutables. Si el método devuelve algo, pues se le pone la palabra return con la instrucción de una operación o una variable, que es lo que estaría devolviendo. Y si no devuelve nada, si es de tipo void, entonces no se pone return. Hay que poner tantas funciones como sean necesarias. Posteriormente tenemos la función main, que es como quien dice el programa principal. Siempre estará definido de la siguiente manera: public static void main, y tendrá como parámetros un arreglo no dimensionado de cadenas. Por eso será siempre string args. Puede ser string args o string arg, nada más sin la s. Se declaran las variables locales y las sentencias ejecutables. Como se puede ver, tanto la clase como cada uno de los métodos son delimitados con llaves de apertura para indicar el inicio y llaves de cierre para indicar el fin. También puede crearse una clase y grabarse en un archivo. Los archivos en los cuales se guardan las clases deben de tener exactamente el mismo nombre de la clase. También deben empezar con mayúscula y las demás pueden ser minúsculas o se pueden combinar según sea el caso. En este caso tendríamos un primer archivo que tiene las sentencias import, que tiene el nombre de la clase y que tiene todos los métodos que se pueden definir o se quieren definir en esa clase. Muy importante, si pueden ver, no tiene el método main. Eso significa que no va a ser el programa principal. Esto se conoce como archivo de librería. Pero a partir de esta clase, dependiendo de la protección que se le ponga, si es público o protegido o por omisión, se pueden crear objetos. Un objeto es la instancia de una clase. Entonces se crean los objetos y a partir de ahí esos objetos pueden ser llamados por nuestro programa principal.
Nuestro programa principal sería grabado en un segundo archivo que también tendría sentencias import, ¿sí? Que tendría que importar, por ejemplo, a la clase en la cual se están definiendo lo que sería los métodos que se van a llamar. También tiene su protección, su nombre de clase, y como tiene el programa principal, que es el método main, se pondría public static void main string args, y se declaran las variables locales, se crean los objetos o instancias de clase para mandar llamar a lo que sería la clase que nosotros definimos previamente. En este caso, aquí tenemos la clase, el nombre de la clase, hay que ponerlo exactamente como la definimos y quedamos que se va a grabar en un archivo que va a tener exactamente el mismo nombre. Esto es importante para que cuando haga la búsqueda al momento de crear el objeto, sepa el archivo en el cual se encuentra esa clase y poder crear el objeto a partir de ahí y llamar a los métodos o atributos. Posteriormente, las sentencias ejecutables. Las sentencias import mandan llamar a las clases que se encuentran en diferentes paquetes. Cada paquete es a su vez un directorio o una carpeta donde tenemos grabados archivos. Esos archivos son las clases. Por ejemplo, podemos importar Java Lang System, ¿sí? Y estaríamos importando a la clase System del paquete Lang que se encuentra en el paquete Java. O podemos importar Java io.asterisco, y cuando importamos el asterisco estamos importando todas las clases. Esto está bien cuando no sabemos, por ejemplo, qué clases se encuentran en un paquete y podemos ocupar alguna o cualquiera o varias clases, pero el problema es que están ocupando memoria, ¿sí? O sea, se cargan todas las clases, entonces tenemos acceso a todas las clases, pero en un momento dado, pues eso está ocupando memoria. Tenemos varias clases que pueden ser llamadas, cargadas a partir de varios paquetes. Algunos de los más comunes pudiera ser el Java Applet, el Java AWT para poder manejar lo que sería el manejo de ventanas y trabajar en entorno visual. También el Java Beans, el Java IO, ¿sí? Luego tenemos el Java Lang. Este no hay necesidad de importarlo, automáticamente siempre estará disponible el Java Lang. El Java Math, que tiene las clases que contienen aquellos métodos que efectúan operaciones matemáticas. El JavaNet para manejo de redes, o que le da soporte a lo que es la programación en redes, y otros como el Java RMI, el Java Security, el Java SQL para tener acceso a las rutinas de manejo de bases de datos, Java Text, Java Util, Javax Next, Javax Swing y Javax XML, entre otros. Entonces, estos son algunos de los paquetes que están disponibles para poder nosotros importarlos y hacer nuestros programas. ¿Cómo declaramos las clases de un programa? Pues la clase nosotros la vamos a definir, es un archivo que nosotros estamos creando. Hay un convenio que dice que los nombres de una clase siempre deben de comenzar con mayúscula. De hecho, todas las clases que ya están predefinidas en Java comienzan con mayúscula. Cuando se compone de dos o más palabras, la primera letra de cada palabra regularmente se pone en mayúscula. Esto puede ser opcional, pero regularmente así se hace. Lo que sí es obligatorio como una convención entre programadores es que la primera letra del nombre de una clase sea mayúsculas. Luego, el archivo en el cual se guarda el código debe tener exactamente el mismo nombre de la clase, respetando mayúsculas y minúsculas. O sea, si la clase se llama operaciones, la primera letra deberá ser mayúscula o mayúscula. Y el archivo sería operaciones.java, en donde la O, que es la primera letra del nombre del archivo, también estaría en mayúsculas. Entonces, eso es muy importante.
Siempre que se graba un archivo en Java, por defecto los editores le ponen la extensión .java. La forma general de una clase, pues ya la vimos, es la sentencia import, la protección en nombre de la clase, las variables miembro de la clase o atributos y luego los métodos. Si se tiene el método main, pues ese es el programa principal. Solo puede haber un método main en una clase y también pues se supone que en un programa, ¿no? Puede tener varios miembros la clase, puede tener constructores, variables de instancia, métodos, variables estáticas y métodos estáticos. Siempre antes de correr cualquier programa en Java hay que compilarlo para detectar que no tenga errores y pueda hacer el enlace con las demás clases convenientemente para poder crear los métodos, los objetos y poder utilizar los métodos que se encuentran en esa clase. Entonces hay que compilarlo para que se puedan hacer los enlaces y se puedan crear los objetos y poder llamar a los métodos correspondientes. ¿Sí? Al momento de compilar nosotros nuestros programas en Java, el archivo de texto, que es el programa hecho en Java, es el archivo fuente, tendrá la extensión .java y cuando ya se compiló se crea un nuevo archivo que tiene la extensión .class con doble S. Este archivo .class está en bytecode y ya puede ser utilizado directamente por la máquina virtual de Java. Este es el archivo objeto. ¿Cómo se crean y utilizan los objetos? Pues primero hay que crearlo, ¿sí? Esto se hace con el nombre de la clase, se crea una especie de variable que va a ser el nombre del objeto y después con ese nombre del objeto se crea un igual new, que es una palabra reservada, y se manda a llamar al nombre de la clase. Se puede poner incluso todo junto, nombre de la clase, nombre objeto, igual a new, nombre de la clase. El nombre de la clase puede llevar o no parámetros, dependiendo cómo hayamos definido. Hay un concepto que es la sobrecarga, que nos permite definir una clase de diferentes maneras, con sus encabezados, y así poder nosotros crear nuestros objetos. Esta sería la otra opción, a veces es la más conveniente. Nombre de la clase, nombre del objeto, igual a new, nombre de la clase, y regularmente los paréntesis en blanco sin ningún parámetro, a menos que hayamos definido otros nombres de clase que tengan parámetros, se pueden poner ahí también. En este caso estamos instanciando la clase, estamos creando un objeto, ¿sí? Y a partir de ahí ya podemos nosotros empezar a utilizar los objetos en nuestro programa, y esos objetos nos permiten llamar tanto a los atributos como a los métodos definidos en esa clase. De esta manera pues podemos trabajar ya nuestro programa orientado a objetos. El new siempre se utilizará para crear objetos y luego ya lo mandamos llamar. ¿Cómo lo utilizamos? Pues muy fácil, con una referencia. Regularmente es el nombre del objeto y hacemos referencia ya sea a una variable, una de las variables globales o atributos creadas en el archivo de clase, o a los métodos. En este caso sería referencia objeto punto variable o referencia objeto punto nombre del método. Si tiene parámetros, pues se le acompaña la lista de argumentos. Si no tiene parámetro, pues no se le acompaña. O sea, puede ser como lo hayamos definido, o incluso existe un concepto que se llama sobrecarga de métodos, donde nosotros podemos crear un método con el mismo nombre o varios métodos con el mismo nombre, pero con características diferentes que hacen diferentes operaciones, y algunos pueden tener parámetros, otros no tienen parámetros. Los que tengan parámetros pueden tener parámetros de diferente tipo. Siempre la asociación del objeto con las variables o los métodos se hace a través o junto con el operador punto.
Los objetos se destruyen automáticamente, no hay necesidad de destruirlos. Una vez que ya no se ocupan, se libera memoria destruyendo el objeto. Sin embargo, existe algo que se llama garbage collector, que es un recolector de basura. Nosotros podemos también generar que se borren los métodos que no se ocupan, pero por defecto automáticamente lo hace Java.